discipulando a mis hijos. Y si de pronto usted en esta mañana dice, ay, entonces ese mensaje no es para mí porque aún no tengo hijos, o todavía no pienso tener hijos, pues déjeme decirle que aunque usted no sea padre o madre de familia, a veces tenemos hijos espirituales. Y más si usted es un líder, más si usted es un jefe, debemos ir discipulando en donde Dios nos ha puesto. Y el discipular es cuidar, pero también es inspirar. Que yo pueda inspirar a aquellos que están a mi alrededor. Y debemos nosotros ser ese ejemplo. En esta mañana queremos conocer cuál es el ejemplo que debemos dar a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Y el ejemplo es el tener una relación con Dios. ¿Será que los que estamos aquí tenemos una relación con Dios? Amén. De pronto usted dice, bueno, no sé qué es una relación con Dios, hoy vengo por primera vez, pero de aquí esa es nuestra intención, que usted pueda hoy salir con una relación con Dios, que usted pueda aprender cómo tener esa relación. Y este mensaje es para que nosotros en esa relación podamos avivar la fe. Y resulta que muchas veces nosotros vivimos en nuestra propia fe, pero no la modelamos para los de nuestro alrededor. Y cuando nosotros no modelamos, cuando no somos inspiración, ¿sabe qué pasa con la fe? Se apaga, se estanca, queda congelada. Y quiero que me acompañen a Jueces 2:10. Y la palabra de Dios dice, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía ¿a quién? A Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y resulta que en este texto nos habla de la vida de Josué. ¿Recuerdan a Josué? Que fue un hombre que obedeció, ¿verdad? Caminó con él. Obedeció la palabra de Dios. Vivieron, experimentaron milagros que Dios hizo. ¿Y será que hizo milagros pequeños o grandes? Muy grandes. Uno de ellos vemos cuando les dio el maná, el alimento día tras día. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí lo hemos leído o no la hemos leído? Recordamos que fueron milagros grandes que hasta el día de hoy no hemos podido olvidar. Fue una generación que caminó con el Espíritu Santo, que tuvo una conexión, pero en lo único que fallaron fue que no transmitieron esa conexión con Dios. O sea que por eso Jueces 2:10, después de que muere Josué, dice, pero esta generación no le conocía. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo era que vivían? ¿Será que no se dieron cuenta que la tierra prometida se la dio Dios? Sí, tenían información, conocían lo que Dios había hecho en sus vidas, pero ¿saben? No tenían esa relación con Dios, no tenían esa experiencia de acercarse, de tener una intimidad con Él. Y cuando usted y yo tenemos información y nos sabemos la palabra de pasta a pasta, dígale al que está al lado, usted se puede saber toda la Biblia, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, no pasa nada. Dígale, no pasa nada. Usted se puede memorizar todos los versículos, pero si usted no vive esa palabra, si usted no la escudriña, si usted no la pone en práctica, si usted no la vive, no pasa nada. Por eso esta generación se levantó con una información, mas no con una relación. Y a veces esa es la falla que tenemos nosotros como padres. Muchas veces modelamos, servimos en la iglesia, quizás somos unos excelentes jefes o excelentes empleados, quizás bendecimos allá afuera, pero nos olvidamos de modelar en casa, nos olvidamos que a los primeros que debemos instruir son a nuestros hijos. Porque aquella generación que no se modela, ¿saben qué pasa? Pues si nuestros hijos no son inspirados por nuestro servicio, no le van a servir a Dios, va a ser algo normal no servirle. Y nuestros nietos serían personas perdidas, totalmente apartadas
del favor y de la misericordia de Dios. Porque tendrían otras opciones, mas no tendrían la opción especial de una relación con Dios. No sería para ellos el tener esa conexión porque no conocen. Y conocía la historia de un hombre que contaba esta historia y decía que una vez en su casa, siendo de noche, estaba con su hijo y había un apagón. Y en ese apagón él busca la linterna para inducir a su hijo hacia el cuarto, pero veía que su hijo cada vez que caminaba tropezaba y caía. Y dijo, ¿pero por qué pasa esto? Y saben, es que muchas veces nos enfocamos en que la luz esté a nuestros pies, pero no en la de nuestros hijos. Muchas veces nos preocupamos y somos egoístas porque solamente queremos nosotros tener conocimiento, tener esa conexión con Dios y tener esas bendiciones, pero nos olvidamos que los que están a nuestro alrededor, la generación que se está levantando, no está viendo la luz. Y en este ejemplo, la linterna solamente alumbraba los pies del padre, pero no los del hijo. Por ese motivo era que él tropezaba y caía tantas veces. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos sirviendo en casa, quizás en el trabajo, en la iglesia, pero no hemos sido inspiración para nuestros hijos. Y quiero que podamos nosotros hoy entender que aquella generación que tolera el pecado, la siguiente lo normaliza. Y la siguiente se olvida. ¿Se olvida de qué? De los principios, de los mandatos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es el tiempo en el cual usted y yo podemos recordarles todos los días a nuestros hijos y mostrarles, mira cómo Dios obra. Porque ¿será que Dios hace milagros en nuestras vidas cada año? Cada día, ¿verdad que sí? Todos los días yo puedo ver el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y yo sé que usted también las puede ver. Pero es el tiempo en el cual usted decide decirle, hijo, esto no fue una casualidad. Hija, esto no es porque, es que tú eres tan suertudo. No. Mis hijos, yo les cuento que ellos saben y conocen que nosotros no vivimos por la suerte, sino por la misericordia de Dios. Y que las bendiciones que les llegan a sus vidas, tengo 2 niños que tienen 9 años y la mayor tiene 11, pero ellos saben que cada bendición que viene a nuestra vida es por la misericordia de Dios. No porque ellos son de buenas, como dicen muchos, quizás en el colegio, ¿no? Le dicen, uy, es que usted es más de buenas, y ellos dicen, no, yo soy bendecido. Pero porque se le ha instruido y porque en casa se le ha enseñado y se le ha modelado que es bendición que viene de parte de Dios. Pero ¿qué pasaría si papá o mamá estuvieran tan ocupados? ¿Y será que estamos a veces ocupados? Siempre. ¿O quién de aquí no trabaja y tiene todo el día disponible? Levante la mano. ¿Quién no tiene nada que hacer? Nadie. Todos, ¿verdad? Todos tenemos algo en que ocuparnos. Unos estudian, otros trabajan, otros hacen las dos cosas. Unos son padres de familia, otros son jefes, otros son empleados, pero todos tenemos algo que hacer. Pero eso no nos impide que nosotros podamos ser modelos e inspiración para nuestros hijos y que ellos puedan ver el favor y la gracia de Dios. ¿Saben que a veces vemos crisis en nuestras casas y en la vida de nuestros hijos, pero no podemos echarle la culpa a ellos? Cuando vemos crisis, ¿saben de quién es la responsabilidad? Tóquese usted mismo y diga, mía. La responsabilidad de que mis hijos sigan esa relación con Dios, conozcan la bendición que Dios quiere darle, es mía. ¿De quién depende si mi hijo puede ser ese canal de bendición para otros? ¿De quién depende? De mí, solamente de mí. Y vemos en el versículo 7 que hubo una generación que le sirvió a Dios.
Y en este versículo dice la palabra de Dios: los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. O sea que habían experimentado, así como usted y yo hemos experimentado el favor de Dios, la misericordia de Él. Ellos eran una generación que también la habían experimentado, también la habían vivido. Pero ¿saben? Se olvidaron de lo más importante. Se olvidaron de transformar la nueva generación que se estaba levantando. Ellos no solamente habían oído lo que Dios les había prometido, sino que con sus propios ojos lograron ver lo que Dios un día les prometió. Vieron cómo Dios cumplía las promesas. Vieron cómo el Jordán fue abierto, cómo Jericó fue derrumbado, cómo la tierra fue conquistada. Hubieron grandes batallas y ellos vieron cómo Dios los respaldó. Y quizás usted y yo hoy hemos podido ver que Dios ha dado tanta bendición a lo que hemos querido, pero hemos olvidado en instruir a nuestros hijos, en enseñarles que la bendición viene de parte de Él. A veces somos buenos líderes en la iglesia y usted dice, bueno, es que yo estoy empezando a servir en el grupo, yo estoy empezando a servir en la iglesia, en el diaconado, yo estoy empezando a servir en cada ministerio, pero eso no me confirma de que mi hijo quiera también servir. Muchas veces nosotros nos ocupamos y ponemos la mirada solamente en nosotros y nos volvemos el yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y olvidamos que hay un ministerio que Dios nos entregó primeramente, que fue nuestra familia, nuestros hijos. Y que de nosotros depende si ellos se levantan o no. Y hay una promesa que yo creo que usted de pronto la ha declarado, que está en Josué 24:15. Y yo recuerdo cuando recién entré aquí a la iglesia. Y me encantaba este versículo que dijo el médico Wilmer. ¿Cómo dice Josué 24:15? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué lindo, yo leía ese versículo y saben, a mí eso me motivaba. Y eso me levantaba porque muchas veces, no sé si ustedes, pero muchas veces yo quise tirar la toalla y decir, no, esto es muy duro, esto es difícil, yo creo que eso no es para mí, ¿no? De pronto a ustedes no les ha pasado, pero a mí me pasó. Pero este versículo era el que me inspiraba porque yo decía, si no inicio yo, entonces ¿quién? Por eso dice, yo, primero ¿quién? Yo. Y de ahí mi casa. Y hoy yo puedo testificarles y decirles que para mí es un gran privilegio que mis hijos puedan servirle a Jehová. Es un gran privilegio no solamente yo servirle a Él, sino que mis hijos también lo puedan hacer. Es un gran privilegio ver cómo ellos entienden que las bendiciones vienen de parte de Él. Que donde Dios los quiere llevar es porque es el tiempo de Él y el tiempo de Él es perfecto. Es una bendición ver cómo ellos entienden que el primer lugar en nuestra casa, en nuestra vida es de Él, solamente de Él. Pero esta generación vivió en obediencia. O sea que si vivió en obediencia fue ejemplar, ¿cierto? Hacían cosas buenas, modelaban muy bien. Pero ¿qué le faltó a esta generación de Josué que la siguiente no se levantó con una relación con Dios? ¿En qué fallaron? Fallaron en que muchas veces se enfocaron como quizás nosotros, nos enfocamos solo en el trabajo, quizás nos enfocamos en cosas que tenemos día tras día que cumplir y nos olvidamos de quién está preparando nuestros hijos. ¿Será que usted se ha preguntado quién está criando los hijos? Yo preparando este mensaje me preguntaba, yo decía, ¿será que sí los ha preparado papá y mamá?
¿O será que los está preparando el colegio, la calle, los amigos? Y es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Hoy, ¿quién está instruyendo a mi hijo? Hoy, ¿quién le está dando un conocimiento? ¿Será que las redes sociales pueden instruir a nuestros hijos? Los pueden instruir, pero mal, ¿cierto? De una manera equivocada, errónea. Y ahí es donde tienen que levantarse unos padres a decir, hey, aquí estoy yo, esa es mi tarea. El que las redes sociales hoy en día estén, porque usted no puede decirle, bueno, voy a decomisar todos los celulares, todas las tablets y todos los computadores del mundo. No podemos, ¿verdad? Porque en cualquier momento, así usted no le compre, en el colegio tienen acceso a mirar con los compañeritos, quizás en el parque, quizás el vecino, el primo, el tío les presta los celulares. Pero usted, ¿qué tiene que decir? Es que esto no instruye a mi hijo. Y esto no desenfoca el propósito que Dios tiene con mi generación, sino al contrario, porque creo que las bases son fundamentales. Lo que ha instruido Dios en mi casa y en mi hogar está establecido. Y eso no va a permitir que ellos se salgan del propósito de Dios. Amén. ¿Sabían ustedes que hay poder en el servir? Amén. Hay poder en servirle a Dios. Y no solamente en servirle en una iglesia, sino que usted pueda servirle desde casa. Que usted pueda iniciar sirviéndole a Dios desde casa. Cuando nosotros servimos a Dios, vivimos con un propósito generacional. Porque así como Dios le había hecho una promesa a Moisés, Josué pudo mirar cómo la cumplió. Nosotros también podemos tener tantas promesas de parte de Dios y quizás usted no las vaya a ver todas que se cumplen, no alcancen, quizás el tiempo no nos alcance para verlas. Pero van a haber unos hijos, unos nietos que van a poder disfrutar y deleitarse de esas bendiciones que Dios les da, de esas promesas que Dios un día nos dio. Y el que nosotros sirvamos a Dios también es dar testimonio de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Cada milagro que Dios hace en su vida no es para que usted lo esconda o no es para que usted lo guarde, no, sino para que usted con eso pueda ser instruir a otra persona, usted pueda bendecir a otra persona, porque la otra persona quizás esté pasando por lo mismo que usted pasó y cuando escuche su testimonio puede decir, no, pues si Dios hizo eso, bueno, lo mío no es tan grave, o sea que a mí me puede levantar. Y con nuestro testimonio podemos ser un canal de bendición para muchos. Por eso, hoy queremos nosotros levantar una generación no solamente que camine con Dios, sino que le adore. Y el adorar no es que solamente le cante o levante las manos. El adorar es que tenga una vida conforme a la voluntad de Dios. Que esa vida no solamente quede en nosotros, sino que podamos ver cómo nuestros hijos y luego nuestros nietos también caminan de la mano de Dios. ¿Y a quién no le gustaría ver esa gran bendición? Amén, ¿cierto? Yo creo que a todos. Ese sería nuestro sueño, poder ver cómo nuestra generación le ama, le conoce y le sirve a Él. Pero también nos habla en el versículo 10 de una generación que no conoció a Dios. Y fue el texto que iniciamos leyendo. Cuando dice, mas yo, jueces, gracias. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínense que esta generación conocía quién les había dado una tierra prometida, conocían de quién proveían, conocían quién los protegía. Tenían toda la información, habían escuchado quién los había salvado de la esclavitud. Pero ¿saben? No pasó de una información. Muchas veces por eso
No es suficiente con que tú escuches la palabra de Dios y te vayas a casa como si nada. No es suficiente con que vengas los domingos y los viernes o que vayas un miércoles, un sábado, un martes a un grupo de conexión. No es suficiente solamente eso. ¿Saben? Necesitamos nosotros tener una relación con Dios. Una relación que me lleve a ser más allá, a ver esas experiencias sobrenaturales en donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia por una tradición. ¿Y cuántos? No sé si ustedes han escuchado, pero hay personas que dicen, bueno, yo voy los domingos a la iglesia porque es que como mi mamá lo hacía y nos llevaba todos los domingos a la iglesia, entonces se vuelve una tradición. Pero en realidad, si no hay una conexión con Dios, si vamos solo por ir, por tradición, pero no conocemos a quién vamos a adorar, si no conocemos a quién es el Dios que vamos a escuchar, si no conocemos que vamos es por un Dios vivo, si no tenemos ese conocimiento porque no ha habido una relación, ¿saben? No va a pasar nada. Puede que usted diga, pero yo al menos le leo historias bíblicas a mi hijo. Qué bien que lo hace. Pero con esas historias tú le estás enseñando y le estás haciendo preguntas, estás haciendo un altar y le estás diciendo, hijo, si es la historia en la que habla de la desobediencia, mira, Dios nos instruye en esto. Hoy nos está hablando, no debemos ser desobedientes. Si tú lo haces de esa manera y oras por tu hijo, levantas un clamor, le pides al Espíritu Santo que lo unja, que lo levante, que lo ayude, que traiga temor sobre su corazón. Si lo hacemos de esa manera pasa algo. Pero si simplemente leemos una historia como un libro común, ¿saben? No va a pasar nada. Porque nosotros debemos llevarlos más allá, rumiar esta historia. Es que las historias no solamente se hicieron para que ellos dijeran, ay, qué linda esta historia, qué chévere lo que hicieron en aquel tiempo. No es solamente para eso. Es para que lo llevemos a nuestra práctica, para que puedan tener el conocimiento y lo pongan por práctica. Y hay que tener mucho cuidado cuando dejamos la espiritualidad a un lado, cuando dejamos de orar por nuestros hijos. ¿Saben por qué cuando dejamos de orar, ahí es cuando nos volvemos nosotros egoístas? Cuando pensamos solo, ay, es que yo estoy bien, pues mis hijos han visto que estamos bien, pues algo tienen que aprender. Y no es solamente eso, es provocar que Dios venga sobre sus vidas. Es traer un clamor para provocar que ellos puedan tener un encuentro con Dios. Porque quizás usted hoy puede decir, yo tuve un encuentro con Dios. Y desde que tuve ese encuentro hay un antes y un después. Hay una línea que me muestra el antes y el después. Pero ¿será que tu hijo o tu hija ya tuvo ese encuentro con Dios? ¿Cuán importante es y cuánta responsabilidad es de nosotros como padres de llevarlos a que ellos tengan un encuentro con Dios? Y de pronto usted dice, ay, pero es que todavía no tiene la edad suficiente para ir a un retiro, porque entonces si no va a un retiro no tiene un encuentro con Dios. No. El encuentro con Dios debe iniciar en casa. ¿Quién debe inspirarlos a tener ese encuentro? Nosotros. Que ellos puedan mirar cómo nosotros le adoramos desde casa. Que ellos puedan mirar cómo nosotros modelamos, inspiramos para que ellos digan un día, ay, yo quiero ir a conocer ese Dios que tú conoces. Es que yo quiero ir a servirle a ese Dios que tú le sirves. Que no solamente digan, ah, es que me toca ir porque si no, ¿quién se aguanta a mi mamá? Que no sea el decir de ellos, me toca, sino que digan, no, es que yo quiero ir porque es que Dios ha sido tan bueno, tan generoso y a Él es al que quiero servir. Que ellos de por sí, con sus propias palabras, tomen la decisión de servirle. Y esa es responsabilidad nuestra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en permitir que Dios pase a un segundo plano. Y en esta oración para que nuestros hijos lleguen a un encuentro con Dios, no debe ser de cada mes, sino que debe ser intencional.
que a toda hora clamemos intencionalmente: Señor, que mis hijos tengan un encuentro contigo. Señor, que mis hijos te amen, que mis hijos te conozcan. Señor, que mis hijos amen tu presencia. Que mis hijos tengan hambre por ti, que te busquen y te hallen. Pero no porque yo los mando. ¿Qué tal yo todo vea a Emily, Victoria, Manuel? Oren, ¿se imaginan? Me desgasto. Y usted todos los días diciéndole, y crecen y no pasa nada. Pero si yo me levanto un clamor y: Señor, toca la vida de mis hijos. Por favor, y si miramos una quizás pasividad, pereza, Señor, quita. Es que hemos venido para eso, para levantar un clamor, para pedirle a Dios lo que para nosotros es imposible, pues para Él lo es posible. Clamarle que ellos puedan tener ese nuevo nacimiento, inspirarlos con lo que hacemos. Cuán importante es que tus hijos conozcan y crezcan con esa pasión espiritual. Importante que ellos sepan a qué Dios les sirven. Que no digan: ay, sí, al Dios que un día hizo milagros por allá. No nacía, mejor dicho, ni mi abuelita. No, sino que el mismo Dios que obró ayer también es el que obra hoy. Y que ellos puedan entender y conocerle y amarle. ¿Saben? Cuando nosotros dejamos un vacío en el corazón de nuestros hijos, del conocimiento de Dios, de esa relación con Dios, si usted no le instruye a su hijo para que tenga esa relación, ¿sabe quién le va a llenar ese vacío? El mundo. Muy bien. La idolatría. Las cosas que nos ofrece el mundo. En esta generación de Josué que no conocía a Dios, empezaron a imitar todas las culturas que tenían los vecinos. Empezaron a imitar adoradores, dioses de prosperidad, de placer, y olvidaron el propósito que ellos tenían. Olvidaron de dónde Dios los había sacado. Olvidaron su identidad, su moral. Olvidaron a qué Dios los había traído a esta tierra. Olvidaron la intención con la que estaban ahí en ese lugar. Por eso cuando hay una ausencia de adorar a Dios, esto promueve la idolatría. Esto promueve que nuestros hijos se vayan a las modas, a las filosofías, y que haya una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy podemos ver? Quizás usted mire que las redes sociales, la fama, la independencia, lleven a nuestros hijos a tener satisfacciones de caprichos, porque ni siquiera son necesidades, sino caprichos quizás de poder tener adicciones del vicio, pornografía, dinero fácil, pereza, pasividad, conflictos, peleas, malas decisiones, heridas emocionales, caos. Y usted dice: bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que mi hijo no consigue una mujer y le proponga matrimonio, sino que está pique aquí, pique allá. ¿Qué es lo que pasa? Que si mi hija se casó, quizás ya están a punto de separarse. Y cuando empezamos a ver todos estos caos, es porque un día quizás no hubo esa relación y no fue marcado en nuestro corazón el tener una relación, sino que hubo un vacío en donde quizás las personas empiezan a llenarlos con cosas del mundo. ¿Y será que nosotros queremos una generación que le conozca, que le ame, que le sirva a Dios? ¿O será que queremos la segunda generación que tuvo Josué? Que digan: de nuestra generación no le conocieron, no le aman, no le sirven porque no le conocieron. Y es aquí esta pregunta donde nosotros debemos hacérnosla y empezar
a cambiar. Si quizás nosotros decimos, es que no le he instruido a mi hijo como debe ser, quizás la calle, los amigos le están instruyendo, le están enseñando, le están modelando, pues es tiempo para que usted diga, a partir de hoy voy a empezar a instruirle yo, para que pueda mi hijo, mis nietos, ser una generación que le adore a Dios. Y para terminar, debemos dejar una huella. Que nuestra vida no sea una tradición. ¿Saben? No se debe volver una tradición el ir a la iglesia, el servirle a Dios. No, que no sea una tradición de todos los domingos, de cada año. No, es que yo cada año ayudo con tal cosa. No, es que yo cada mes colaboro con eso. No, no debe ser una tradición, sino marcar esa huella en el corazón de nuestros hijos. Que puedan ellos entender que lo que nosotros queremos heredar son principios, fe, ejemplo. ¿Saben qué es lo contrario cuando usted no deja un principio, no deja fe viva o no deja ejemplos buenos? ¿Saben qué obtienen nuestros hijos? Obtienen confusión. O sea que creen en todo lo que le dicen allá afuera. Que si mi amigo me dijo esto, le creí. Que si las redes sociales me dijeron esto, le creí. Están confundidos porque no hubo en realidad unos principios, unas bases fundamentales. Hay duda en ellos. Dudan de cuál es su propósito en esta tierra. Si no hubo esas bases fundamentales, pues ellos siempre lo van a dudar. Y aparte de eso van a tener excusas, no van a querer comprometerse, porque el compromiso les va a producir temor. Y van a tener tantas excusas que no van a querer servirle a Dios, sino que un día quizás se van a apartar de tal modo que se van a perder. Y eso no es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Sino al contrario, dejar esas buenas bases en donde ellos puedan vivir en una fe viva, en una fe día tras día. Por eso hoy decidamos a servirle a Dios. Y aquellas personas que quizás no se han comprometido, quizás dice, bueno, pues yo todavía como que no he dado ese paso, me falta para poderle modelar a mi hijo. Si usted no se ha comprometido, yo le animo para que usted en esta mañana tome esa decisión y le diga, Señor, yo hoy quiero servirte. Que no sea en realidad algo que yo tenga que pensar, sino que sea una decisión que yo tome, que yo decida. Y de usted decidir en dónde servirle, ya tiene que preguntárselo a Dios. Que cada uno de ustedes pueda preguntarle, Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? Porque hay tantos ministerios para servirle a Dios, pero solamente Él le puede decir a usted dónde debe servir. ¿Cuál es el talento, el don que Él le ha dado para que usted pueda bendecir a otras personas? Amén.